Acaba de salir al frente el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, a reconocer que Rusia está ganando territorio de manera bastante preocupante en Ucrania. Pero esta es una estrategia por parte de la Alianza Atlántica para que los países de la OTAN le envíen más ayuda a Kiev, ¿o es que realmente el escenario se está volcando a algo bastante negativo para Occidente? Vamos a comentarlo. El secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, acaba de salir al frente a reconocer el avance de las tropas de Rusia sobre territorio ucraniano. Él mismo dice que es verdad, se está avanzando de manera bastante preocupante y muy a la par de lo que sucede en el día a día con respecto a que Rusia está ganando territorio en Ucrania. De hecho, lo que también ha dicho Jens Stoltenberg es que en realidad la contraofensiva ucraniana no ha tenido el resultado que ellos estaban esperando, pero que sin embargo es muy importante, y para algunos este tipo de frase no tendría mucho sentido porque la realidad es así, que no se le debe menospreciar a Rusia, que no hay que confiarse contra Rusia. Estas han sido las palabras de Jens Stoltenberg, que estarían primero reconociendo el avance y cómo poco a poco algunos reportes indicarían que la administración de Vladimir Putin sí que está tomando cierta ventaja en territorio ucraniano, y esto tendría también cierta conexión con lo que dijo en su momento el propio presidente estadounidense Joe Biden, el cual decía que por si acaso el conflicto se está saliendo de las manos porque no se le está enviando ayuda económica a Ucrania y que tranquilamente en un mes se quedan sin municiones, según decía por ejemplo un ex militar francés. Pues sí, en este caso la Alianza Atlántica reconoce que la administración rusa está avanzando a niveles preocupantes, pero de nuevo, ¿esta no sería acaso una estrategia de la propia Alianza Atlántica para que los demás países de Occidente vean este complicado escenario y decidan enviar más ayuda a Ucrania o dejar las rencillas políticas, como es por ejemplo el caso de Estados Unidos? Pues precisamente de esto tenemos que hablar ahora, y es que en nuestra segunda nota debemos comentar que la administración alemana se está negando en todo momento a decir qué opina realmente con respecto a esta información donde, según decían y se había filtrado de diferentes documentos secretos alemanes, ellos estaban esperando un conflicto armado de Rusia con la Alianza Atlántica, que una vez que terminen con la administración ucraniana se iban a ir contra la OTAN. Así como lo están escuchando, esto lo hemos comentado en anteriores videos, lo decía un medio incluso alemán, el medio Bild, pero sin embargo, cuando se le ha consultado a los diferentes expertos y sobre todo al propio Estado alemán, ellos primero no han negado este tipo de información o de dónde llega, y tampoco han decidido hablar o desmentir este tipo de afirmación. De nuevo, para algunos expertos esto en realidad es una suerte de campaña o de estrategia para llamar a los demás países a que se levanten los bloqueos, como por ejemplo está haciendo la propia administración en Hungría, y que se siga ayudando a Ucrania. Claro, si tomamos en cuenta que de repente sale Alemania a decir que se viene una guerra con la Alianza Atlántica, o que sale el propio Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, a decir que una vez que terminen con Ucrania, Rusia iba a devorar a la Unión Europea y a su propia Alianza Atlántica, palabras literales del propio Volodymyr Zelensky. Obviamente, algunos empiezan primero a ver que esto cada vez parece más una propaganda que otra cosa, mientras que otro grupo importante de la población está diciendo que, oye, de repente lo que se está viviendo en suelo ucraniano no es ni de cerca lo que están pintando algunos medios de Occidente, y que la realidad puede terminar chocando de manera preocupante. De hecho, no por gusto, hace unos días hemos estado hablando de reuniones secretas donde básicamente la administración de Volodymyr Zelensky ha estado hablando con los diferentes países del G7 con respecto a cuál sería la forma de negociar con Rusia, algo que evidentemente la administración rusa ni siquiera ha dicho que tiene algún tipo de información sobre alguna negociación. El jefe de la delegación del Partido de la Libertad de Austria en el Parlamento Europeo, Harald Wilhelms, ha hecho una declaración preocupante, pero que estaría acompañando el sentir popular de muchos de los funcionarios y ciudadanos en la Unión Europea. Él está solicitando que se deje de enviar ayuda a Ucrania, porque según sus propias informaciones, lo único que se está haciendo es darle dinero a la corrupción, un barril sin fondo en el cual no se van a ver resultados. Esto es lo que está diciendo el propio funcionario, que en este caso habla de los escándalos de corrupción que se han estado viviendo en Ucrania de un tiempo a esta parte, y cómo, de hecho, el propio gobierno estadounidense salió al frente a decir que el Pentágono no ha podido realmente rastrear más de 1.000 millones que se habían
habían enviado en armamento a Ucrania y no se sabía de hecho dónde estaban esas armas. Claro, esto ha hecho que algunos de los funcionarios europeos peguen el grito al cielo, porque precisamente Estados Unidos ha dejado de enviarle ayuda a Ucrania por una rencilla que se vive entre republicanos y demócratas en el propio Parlamento norteamericano, mientras que en la Unión Europea siguen apoyando a Ucrania. Sin embargo, algunos países, como por ejemplo Hungría, de la mano de su primer ministro Viktor Orbán, han decidido bloquear las ayudas a Ucrania, diciendo que, oye, ¿qué tal si primero la administración de Volodymyr Zelensky nos rinde cuentas antes de que nosotros sigamos enviándole el dinero? Claro, una intentona para ver si se puede frenar la corrupción y sobre todo que este dinero que se le está enviando a Ucrania no se está viendo. Pero en este complicado escenario debemos comentar algo preocupante que nos lleva hasta otro lado del mundo. Y es que en otra nota debemos hablar de lo que está sucediendo en Oriente Medio, que querramos o no, tiene cierta relación con respecto a las rencillas en la geopolítica actual. Y es que Irak acaba de llamar a consultas al embajador y a los representantes diplomáticos de Irán. ¿Por qué? Por los ataques que la administración iraní ha empezado a hacer sobre el territorio de Irak. Ahora, no es el único país en el que Irán ha decidido ejecutar sus propios ataques con el argumento de que estaban atacando ahí a grupos terroristas, o según ellos dicen incluso que eran diferentes grupos armados que estaban siendo contratados o estaban trabajando para Israel. Una acusación bastante preocupante que para algunos expertos podría detonar en un conflicto todavía mayor. De momento no hay un ataque directo entre ambos países, pero algunos países dentro del bloque de Oriente Medio han empezado a tomar medidas primero diplomáticas antes de que todo se salga de las manos. Y este es el caso de Irak. Pero en este escenario tan complicado, incluso con lo que se está viviendo en Oriente Medio, muchos se siguen preguntando con respecto a qué es lo que va a terminar pasando no solamente en esta parte del mundo, sino en Ucrania y con Estados Unidos, que ha sido un país que está muy inmerso en ambos conflictos. De hecho, como hemos comentado en anteriores videos, diferentes congresistas y parlamentarios, incluso demócratas, han estado criticando fuertemente lo que está haciendo Joe Biden, que según sus propios puntos de vista, los están arrastrando a una guerra. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.